Todo lo que os cuento puede ser matizado, revisado o cuestionado. Y la única manera de que confiéis en mí es publicar durante años contenido que yo considero de calidad. Intento ser ecuánime y honesto, pero puedo fallar. ¿De dónde saco la información? ¿Cuáles son mis fuentes? ¿Qué pasa cuando esas mismas fuentes que consulto se contradicen? ¿Cómo oculto mis sesgos? Pues los Patreons me han pedido que hable de esto, así que, bueno, para eso está este vídeo. Del proceso de creación de los vídeos hablé hace algunos años, 4 de hecho. ¿Cómo pasa el tiempo? Y bueno, el resumen rápido es que si no tengo ni idea, absolutamente cero idea de un tema, lo primero que hago es ir a la Wikipedia. Sí, sé que tiene mala fama en el mundo académico, pero yo defiendo la Wikipedia porque yo creo que todos lo hacemos, que si no sé algo, pues voy rápidamente a la Wikipedia y más o menos me entero. Yo creo que eso lo hacemos todos. Si quiero saber, por ejemplo, qué es el agua pesada que se usa en un proceso de crear una bomba atómica, echo un vistazo ahí y luego a lo mejor puedo ir a páginas de ciencia más específicas como Ciencia de Sofá, por ejemplo. No me voy a leer un paper científico sobre el agua pesada. Voy a buscar a alguien que me lo explique bien. Por cierto, la Wikipedia siempre en inglés es infinitamente mejor que en español. Luego tengo muchas enciclopedias y libros en casa o digitalizadas porque como voy y vengo de España a Suecia pues no puedo llevar todos los libros. De hecho tengo el móvil lleno de fotos a páginas de enciclopedias, ya sea de mi casa o casa de mis padres y más o menos así lo tengo digitalizado. Y además de enciclopedias, bueno pues sí, también tengo muchos libros específicos, ya sea en formato físico, en digital o digital fotografiado. O, bueno, yo qué sé, me veo un documental a veces pues para ver el contexto sobre un tema. Pero vamos a añadir dos cosas que también son fundamentales a la hora de investigar para los vídeos. Artículos de periódicos y papers. Hemeroteca. Los artículos de periódicos son genial para cuando quieres conseguir una declaración, una frase. En mis vídeos suelo citar lo que dice un director de cine, un creador de videojuegos o un músico sobre un tema o una canción. Bueno, pues para eso están las entrevistas. Pero para esto no vale simplemente con los artículos o las entrevistas que podamos encontrar en Google. De hecho, Google a día de hoy para buscar noticias es terrible, da asco. Y es en parte por, bueno, el posicionamiento, el SEO y el clickbait que se ha cargado el propio contenido de Internet. Los primeros resultados de búsqueda que encontramos en Google no es por la calidad que podamos encontrar, sino porque el texto se adapta a los formatos de los buscadores y a todo lo que necesita para posicionarse primero. Ya sabéis, cuando por ejemplo buscas fecha de estreno de nueva temporada de Stranger Things, tienes artículos contándote toda la historia de las series, sus actores, la vida del director, la idea que originó la producción, puede que hasta cómo funciona la cámara con lo que se graba todo, y tras una montaña de mierda que no quieres leer, al final, en el último párrafo, tienes la fecha. Y esto, bueno, pues también lo hacen los medios principales. Sin embargo, hay periódicos, por ejemplo en el caso de España, periódicos como El País o ABC, que tienen su propia hemeroteca. Y puedes consultar la versión física de un periódico y ver qué relataban los periodistas de algún evento histórico de hace décadas, o en el caso de ABC, de hasta hace más de un siglo. También tienes que ser consciente de que estos periódicos tienen un sesgo. ABC es monárquico y conservador, y El País, bueno, es progresista y tradicionalmente de izquierdas. Pero depende de la etapa o de la década o del director del momento, pues a veces estas ideologías van oscilando hacia uno u otro lado. O sea que ahí también hay que saber filtrar. En fin, ya sabéis, no hace falta que os ponga ejemplos, pero si un político dice una barbaridad, pues hay algunos periódicos que dirán el desliz de este político y otros titularán la barbaridad que ha dicho que debería hacerle dimitir. En fin, ya sabéis cómo está el periodismo. Y bueno, todo esto me vale para historia reciente, obviamente. Los periódicos en la antigua Roma pues como que no estaban muy trabajados. Papers científicos. Puede que alguno piense que la historia no es una ciencia, porque si la entiendes, no tiene operaciones matemáticas raras y no te hace odiar al profesor, pues no es una ciencia. Pero lo cierto es que toda investigación sigue un proceso científico. Es decir, se descubre algo, se interpreta acorde con lo que sabemos, sacamos conclusiones y ahí hasta que llegue otra persona, trate de interpretarlo de nuevo con nuevas aportaciones y sesgos y llegue a las mismas conclusiones o diferentes. Si mucha gente en diferentes momentos del tiempo, de diferentes lugares y con diferentes sesgos, llega a la misma conclusión, pues bueno, pues podemos dar por hecho que ahí hay un consenso.
La ciencia va de esto. Y la historia también. Por ejemplo, podemos pensar que en una tribu eran politeístas porque todo lo que se encuentra son estatuas a diferentes dioses. Pero eso puede cambiar. A lo mejor uno descubre un texto donde dicen que es el mismo dios, pero que cambiaba de forma. Bueno, pues entonces dudamos de lo que sabíamos y nos lo replanteamos. De eso va la ciencia. Como cuando se creía que ciertos restos vikingos eran de un caudillo porque tenía espadas y luego hacen un análisis de sus huesos y resulta que era una caudilla. Bueno, pues eso ya nos cambia todo lo que sabemos sobre una sociedad. Así que sí, la historia es un proceso científico y por lo tanto hay que estar actualizándose todo el rato. ¿Dónde encuentro estos papers? A mí me gustan mucho los buscadores más conocidos, Dialnet y Google Scholar. Ahí, por ejemplo, de cara a hacer el análisis de Memorias de una geisha, no solo me leí el libro o me vi la película otra vez, sino que me encontré con historiadoras japonesas que criticaban el enorme sesgo occidental que tenía tanto el propio libro como la película. Y explicaban por qué algunos conceptos están interpretados bajo nuestro prisma. Por ejemplo, así aprendí en el análisis de Pocahontas que por mucho que ella fuese la hija del líder, entre la población nativa no existía el concepto de princesa, sino que era igual a los demás. Por lo tanto, ella no fue ni quiso ser una princesa Disney. ¿Enseñan a usar estas herramientas en la carrera de periodismo? No. De hecho, en la carrera de periodismo no es que te enseñen mucho. Una de las lecciones más valiosas que puedes aprender es que te busques buenos hobbies porque vas a tener mucho tiempo libre y vas a acabar desempleado, claro. Pero sí que te enseñan a buscar papers en el doctorado. Yo hice 1 año y medio de doctorado y las primeras clases están orientadas precisamente a esto. Y lo dejé, así que mis respetos para los que han llegado hasta el final. Yo percibí que era un mundo de mamoneo, de intercambios y básicamente es como la sede de un partido político. Y en los doctorados, ya sean de universidades privadas o públicas, las becas públicas, las que pagamos todos con nuestros impuestos, sí, también se regalan a dedo y por contactos y por amiguismo. Bueno, yo no fui capaz de aguantar, me fui rápido, pero sí es verdad que, bueno, tuve clases muy valiosas sobre el uso de los papers. Existe una cosa que se llama Agencia Nacional de Evaluación de Calidad y Acreditación, es decir, ANECA, que mide la calidad de tus publicaciones en revistas de impacto. Y esto, en parte, se mide por la cantidad de veces que te citan. Si tu artículo es bueno, te citarán mucho, salvo que se monte una mafia en torno a quienes pueden firmar los artículos y el intercambio de citas, algo que perjudica mucho al proceso científico. Algo de lo que cada poco sale una noticia. Así que de nuevo, no quiero decir que toda la ciencia sea una mafia y nada de lo que leemos ahí valga para nada. Al contrario, cuando se descubren estas cosas, el descrédito es enorme y se suele repudiar a las personas que han caído en este tipo de prácticas. Sin embargo, hay que saber qué pasa y hay que saber que, bueno, una vez estás leyendo papers, bueno, pues que esto es parte del mundillo, así que ahí de nuevo tenemos otro sesgo. O sea, sí, los tejimanejes son la excepción, pero bueno, tienes que saber también cómo funciona este mundillo. ¿Y qué pasa cuando dos papers se contradicen? Bueno, yo creo que lo correcto es daros las dos interpretaciones de un hecho. A veces os lo menciono, según algunos este acontecimiento pasó más por estas causas o por estas otras. Unos políticos interpretaron este movimiento social de esta manera y otros de esta otra. Incluso fuentes que usamos a menudo pueden ser cuestionadas, como es el caso del llamado padre de la historia, Heródoto. Él intercala mitología con hechos reales en sus textos, como cuando se supone que Filipides se encontró con algún dios griego de camino a anunciar la victoria en la batalla de Maratón. Es lo mismo que pasa en las sagas nórdicas, que además fueron escritas por monjes cristianos que interpretaban la mitología vikinga desde un prisma diferente y con siglos de diferencia, por lo que ahí hay más sesgos y más porque son textos que se han encontrado incompletos en muchos casos, como cuando Julio César habla de sí mismo en la conquista de las Galias como que es un crack, un genio táctico y todos sus enemigos básicamente son paletos incivilizados. Pensemos en la batalla de Quadesh, que enfrentó a las fuerzas del Imperio Nuevo de Egipto, gobernado por Ramsés II, y el Imperio Hitita, gobernado por Muwatalli II en 1274 a.C. Es una de las batallas más documentadas de la antigüedad y, sin embargo, no sabemos quién ganó. Ambos contendientes se declararon vencedores en sus respectivas crónicas. Los datos sobre los movimientos de tropas varían según la fuente, así como las consecuencias del conflicto. Ramsés II clamaba tener el control de la zona tras este enfrentamiento, pero los arqueólogos no encuentran restos por la zona con jeroglíficos, como sería de esperar si hubiesen ganado los egipcios, sino en cuneiforme. O no encuentran nada todavía, entonces podríamos cambiar de opinión. ¿Y a quién creemos? Ramsés insistió mucho en que él ganó, incluso se escribió el poema de Pentaur en honor a esta gran victoria, pero a lo mejor fue una victoria más bien ajustada.
A veces hay fuentes históricas que interpretan lo mismo de formas diferentes. Por ejemplo, hablemos de la Reconquista. Es algo que me da mucha pereza este tema, pero bueno, al periodo comprendido entre la invasión musulmana de la península ibérica en 711 y la caída del reino nazarí de Granada en 1492 se denomina Reconquista y se usa la palabra Reconquista porque se supone que los reinos cristianos querían recuperar el territorio perdido. Sin embargo, fue un periodo de 8 siglos donde a veces los reinos cristianos estaban aliados con los musulmanes o había guerras civiles internas. Un periodo con momentos de paz y guerra. En 1921 el propio José Ortega y Gasset escribió en su España invertebrada: "No entiendo cómo se puede llamar reconquista a una cosa que dura 8 siglos". Y además el término reconquista se comenzó a usar siglos después. Por si fuera poco, algunos de los que estaban reconquistando en realidad pues habían sido herederos de otros conquistadores que venían de otra parte de Europa. En fin. ¿Qué palabra usamos? Pues hay quienes usan la palabra reconquista porque, bueno, creen que fue un periodo histórico glorioso en la que España comenzó a recuperar lo que era suyo y forjar su identidad que llevaría al Imperio Español que iluminaría al mundo. Ningún secreto que hay muchos fans de la Reconquista que también son fans del Imperio Español y de Franco. ¡Franco! 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 En respuesta, muchos de la ideología contraria acusan de fascista a cualquier persona que use la palabra reconquista. Y de hecho, la mayor parte de libros y de profesores usan la palabra reconquista porque, bueno, simplifica y más o menos nos orienta hacia una época y nos resulta fácil saber de qué momento estamos hablando. Bastante tiene Pedrito en clase de enterarse de un poquito de historia como para que le pongamos nuevos términos si al menos le resulta familiar este. Y si está jugando al Crusader Kings 3 y su padre le pregunta ¿en qué época estás jugando? Y le dice la Reconquista, pues hombre, lo suyo no sería que su padre le dijese eres un puto fascista, Pedrito, sino que dijese ah, vale, ya sé de qué momento me estás hablando. En fin, yo uso este término porque me resulta más cómodo, pero ¿cuál es mi trabajo aquí? Pues bueno, decirte que los académicos están peleados con esto y que yo lo voy a usar por este motivo, porque me resulta más fácil, pero creo que como comunicador y divulgador te tengo que decir que, bueno, este debate académico existe. De la misma manera aceptamos términos como Edad Media, como si todo un periodo de 1000 años en varios continentes sea lo mismo. De la misma manera que hablamos de Imperio Bizantino y no de Imperio Romano de Oriente. Y otro ejemplo sería el término descubrimiento de América, que algunos te dirán que si usas ese término eres un fascista orgulloso de la conquista asesina de América. Y otros te dirán, a mí, ¿qué me estás contando, tío? Si yo uso esta palabra simplemente para que sepamos de qué momento histórico estamos hablando. Y entonces te dirán, no, pero es que descubrir implica pues, llegar y ver algo nuevo, pero ya había gente ahí, o sea, esa gente ya lo había descubierto. Y entonces te dirán, no, pero es que descubrir en realidad significa dar a conocer al mundo entero. Tú puedes haber descubierto algo, pero si no lo das a conocer, pues no lo podemos saber, ¿no? Tampoco decimos que Newton inventase la gravedad porque la descubrieses, simplemente interpretó las normas físicas. Pero bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Usamos este término? ¿No lo usamos? ¿Qué hacemos? Bueno, pues yo te tengo que decir, voy a usar este término, pero que sepas que hay un debate académico sobre esto. Y luego, como siempre, los debates académicos acaban en Twitter con gente llamándose facha, comunista, y bueno, estas cosas de siempre. Yo lo que te digo es simplemente no seas pesado. Tú haz lo que consideres, deja a los demás en paz, sé feliz y deja de llamar facha y rojo a todos los demás. Pesado. Y ya los términos como colonización, conquistador, imperio, lo de siempre. Y a todo esto que pasa, que son como diferentes barreras que me van sumando sesgos para interpretar la historia, también tengo que sumar mis propios sesgos, que si los checos son unos bordes, que si la comida inglesa es terrible, que si los alemanes no tienen gracia, que si los franceses caemos bien a todo el mundo, ese tipo de cosas. Así que en mi canal intento ser honesto y ecuánime. Y yo personalmente intento no casarme con ninguna ideología, más allá de ciertos básicos como el derecho, bueno, respeto a los derechos humanos, pues libertad sexual, libertad de opinión, libertad de prensa, libertad religiosa. Citas y fuentes. Y esto me lleva a otro asunto que muchos me han preguntado alguna vez. ¿Cuáles son mis fuentes y por qué no las pongo en mis vídeos? Pues mirad, os voy a decir mis fuentes favoritas. 1. Está en los conocidos jardines de Luxemburgo en París. Ahí iba a jugar de pequeño con mis hermanos y podíamos pilotar barcos teledirigidos. Era muy divertido y es un gran recuerdo de mi infancia. 2. La Fontana di Trevi en Roma. Y 3. La fuente del parque donde daba de beber a mi perro. Vale, perdonad mi broma sobre las fuentes. Mi fuente favorita es Folkart, que se usó en los primeros discos de Avantasia y en el videojuego Warcraft 3. Vale, perdón, ya paro con la broma.
Mi fuente favorita es la fuente de chocolate, está riquísima. Perdón, ya sí que respondo. Mis fuentes son todos esos libros que tengo por casa o digitalizados y los papers y la hemeroteca. ¿Y por qué no lo pongo abajo? En primer lugar, porque no tengo espacio en la caja de abajo para poneros toda la lista de cosas. En segundo lugar, porque creo que puede quedar feo que en un vídeo yo te ponga todo el rato textos y menciones. Creo que despista la atención. Si me dedico a poner, esto lo he sacado de la página 56, párrafo 3 del libro Anthony Beevor, titulado El día de la batalla de Normandía, edición 2017, pues en el vídeo va a quedar mal y desvía la atención y alguno me va a decir, ya, pero es que Anthony Beevor es un fascista, o es un comunista, o es un, yo qué sé, un expresionista, cualquier cosa. Tampoco creo que tanta gente se vaya a parar a leer a las fuentes o desmenuzarlas y, bueno, las poquísimas veces que me ha escrito gente diciendo quiero las fuentes porque estoy haciendo un trabajo y necesito que me lo digas, pues tío, BLV, búscate la vida. Y a veces buscan las fuentes para desacreditar el trabajo, lo cual es legítimo, pero todo el tema de las menciones de fuentes como si fuese un paper está muy bien en el mundo académico. Lo mío es la divulgación. Yo no estoy en el mundo académico y por lo tanto creo que me tengo que basar más en lo que hace un periodista. Un trabajo honesto de investigación y sí, publicarlo de tal manera que vosotros más o menos confiéis en lo que yo digo, pero nunca lo llevéis hasta las últimas consecuencias pensando que yo todo lo que digo es correcto. De cada vídeo mío se podría hacer un vídeo de matices o errores históricos o, bueno, complementando la información, porque al final yo no tengo la última palabra en nada, simplemente, bueno, puedo ayudar a saber sobre un tema. O sea que te tendrás que fiar de mi trabajo y aportar tu sesgo a la montaña de sesgos que tengo que pasar yo para publicar un vídeo. Y además eso, que en la caja de descripción, pues mira, yo prefiero poner mis redes sociales, mis enlaces y mis cosas, porque oye, el canal tiene que crecer. En fin, ¿tú qué opinas de todo esto? ¿Tengo que explicar para cada vídeo toda la documentación que he utilizado? ¿Debería hacer públicos cuáles son mis sesgos políticos y sociales a la hora de interpretar las cosas? En fin, os leo en comentarios, siempre recordándoos que, bueno, este canal intento hacerlo lo mejor posible y que cualquier crítica, si es de manera constructiva, es bienvenida. Muchas gracias a los Patreons por proponer este tema, muchas gracias a los que compartís mis vídeos y me seguís en redes sociales. De verdad que de alguna manera, habiendo publicado este vídeo, me siento liberado. O igual no he terminado de aclarar nada. Bueno, no sé, vosotros me decís. Muchas gracias a todos los Patreons por elegir este vídeo, por apoyar el canal y en especial a los que veis aquí en pantalla. Ellos son los que más esfuerzo hacen para apoyar el canal. Podéis apoyar el canal también comprando mi primera novela, La calle de las mentiras, disponible en amazon.es y .com. Y tenéis ahí también el libro de divulgación Cultura Geek.